Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este segundo encuentro del seminario llamado Psicoanálisis con Duende, la musicalidad en la cura, dictado por los licenciados Santiago Deus y Alejandro Sikorsky, a quienes le damos la palabra. Hola, ¿cómo les va? Laura, qué voz de locutora que tenés. Me dio inhibición directamente. Inhibición, síntoma y angustia para empezar. Después paso mi teléfono para contrataciones. Ok, gracias. Genial. Bueno, gracias Laura por la invitación y al Centro 2 y a todos ustedes por estar aquí. La verdad que en este horario que siempre es complejo, estamos todos con mucho laburo seguramente, ojalá, y poder hacernos un espacio y poder juntarnos a hablar de este tema tan particular, este, mm, está buenísimo, me pone contento, la verdad. Y bueno, gracias a Santiago Deus, por tu invitación a armar estas dos charlas juntos hace ya como casi un año que me lo propusiste. Psicoanálisis con duende, la musicalidad en la cura. Yo leía el título de nuestro seminario, Santi, eh, rodeado de otros tantos seminarios, con los títulos que uno suele poner a los seminarios. No estábamos exentos de poner los otros títulos. Y leía el nuestro, ¿no? La musicalidad en la cura. Psicoanálisis con duende. ¿Qué hicimos, Santi? ¿Qué hemos hecho? Me preguntaba. Santi, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Pero semejante título, la verdad, que ha surgido de una charla entre amigos. Y no es casual, pero sí es contingente. Contingente. No fue calculado para nada este título. Tampoco fue magia. Santi, me invitaste hace, de verdad, varios meses a hablar del estilo. Como yo dirijo un lugar que se llama Estilos, me parecía que estaba bien, que yo debería saber decir algo del estilo. Después me di cuenta que del estilo, en verdad, es de algo de lo cual es muy difícil enunciar. El estilo es en acto. Hablar del estilo es como hablar de ética. Wittgenstein dice que de ética no se puede predicar. Si uno predica de ética, ya no está en la posición ética. Y así fue que fuimos hablando, charlando, y surgió este título, La musicalidad en la cura, psicoanálisis con duende. El cómo llegamos a esto, a este título, está en el meollo mismo del tema que nos convoca. Fue porque nos dejamos decir. Decir jugando, jugando en serio, jugando alegre. Hay que jugar alegre en estos tiempos, ¿no? Jugar alegre. Jugar alegre de poder decir, de poder hablar más allá del límite, más allá de la caución con la que en general se habla. Esa caución con la que en general se habla intentando mantener el lugar del saber, el lugar del otro, el lugar supuesto, el lugar de falo. Dice Lacan, sean incautos de la estructura. Pero la musicalidad en la cura y el psicoanálisis con duende es un asunto clínico, es un asunto serio además. No le quita la alegría. Una colega a quien quiero mucho habla de la alegría del psicoanálisis, Carolina Petriela. Es un asunto de la clínica en intención. ¿Qué es la clínica en intención? Para mí hoy, que vamos a hablar del duende y de la musicalidad, después de Santi y su exposición hermosa de la semana pasada. La clínica en intención es allí donde lo real de la transferencia se pone en juego. Es allí, en los bordes de la significación siempre fálica. Allí es que se juega en serio. Allí se juegan en serio la musicalidad en la cura y el duende. Como dice Camus en El mito de Sísifo, que es un libro hermoso, es esa zona desierta de significaciones, desierta de pensamientos, donde la muerte
La esperanza y lo absurdo realizan sus réplicas, dice, sus lances. Allí, en esa zona desierta de pensamientos, allí donde el pensamiento, donde el discurso del analizante se detiene, allí donde la transferencia es obstáculo y motor de la cura. Pero también la musicalidad y el duende son un asunto extenso. La musicalidad en la vida con duende, dirían en Andalucía, allí donde el duende se ha gestado, gitano, 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 en las fronteras de la polis, gitano en las fronteras de la polis, las fronteras del fantasma y del superyo, en los intersticios del Estado, allí donde lo extranjero no cesa de no escribirse, allí donde lo apolíneo se tergiversa, se mezcla, se junta, se entrevera con lo dionisíaco. En los suburbios habita el duende, en los suburbios de la existencia nuestra, las callecitas, entre los adoquines de nuestro templo superyoico. En los bailes de Andalucía, ahí donde está nuestra amiga Andrea ahora que nos está mirando en Granada. En los bailes, en los toques, en los zapateos. ¿Saben dónde también habita el duende? En el diván. ¿Hay algún lugar más litoral que el diván? Es allí cuando disruptivamente, cuando inesperado, cuando como una formación del inconsciente surge tempestivo, con un olé que lo anuncia, el duende, que lo hace presente en acto, olé, desde un más allá, muy importante, desde un más allá de la métrica, desde un más allá del cuento, atravesando, irrumpiendo, incluso en aquello que se canta, en aquello que se toca, en aquello que se baila, o en aquello que se taconea, o en aquello que se está asociando, o lee, irrumpe el duende, en aquello que se dice con la pretensión de saber quién soy, de saber qué es lo que digo. Es como el deseo, entre saber y goce, entre piel y hueso, entre percepción y conciencia. De allí viene el duende. Un relámpago, un rayo, como el que Heráclito dice que nos gobierna a todos. Un corte, un corte en la continuidad. Santi, querido, un corte en la continuidad y un empalme. ¿De dónde sale ese duende? Las preguntas son interesantes para mí, porque desde que Santi me invitó a hablar de estas cosas, fui pudiendo pensar cosas que no había pensado antes, y eso para mí ya justifica el esfuerzo. Sale del artista y su saber técnico, sale del pozo mismo de la estirpe, como diría Lorca, sale de lo que se le transfiere a quien escucha, analistas. ¿De dónde surge la interpretación? ¿De qué fauces, qué palabra, ¿no? ¿De qué fauces sin pretensión de autoría surge ese decir, ese olé que irrumpe? El duende es reacio al pavoneo. ¿Quién podría decir fui yo en esa ocasión? Y la interpretación, ¿de qué fauces sin pretensión de autoría surge?
El analista puede decir yo interpreté, puede decir yo interpreté, sin caer en una pedantería que al afirmarse anule su acto. Yo interpreté. La interpretación no es la construcción, es un decir que sorprende, como el disparo en la arquería zen japonesa. Allí dice el maestro, allí dice el sensei, no es yo quien dispara, sino es ello quien lo hace. Lean el libro de Herrigel, de la arquería japonesa, porque es hermoso el libro. El duende no está en quien hace sus artes, sino en ese encuentro con quien escucha, así como un análisis es lo que acontece, ese acontecimiento que se da en el encuentro imposible entre la transferencia y el deseo del analista. Ese lugar vacante, que más que solidario es hospitalario. He trabajado un año entero sobre ese concepto. Es hospitalario, porque aloja ese objeto que viene a transferírsele, ese objeto insoportable. Y allí, escuchen lo que dice Lacan acerca de ese instante, porque es increíble haber encontrado algunas frases que nos acompañan. Dice, y allí, si el analista es digno de esa transferencia, de ese deyecto, allí, si el analista es digno de esa transferencia, nacerá como decir interpretante, nacerá de ese decir interpretante nuestro hermano transfigurado. Dice así, en aquel que impropiamente llamamos nuestro paciente. Nacerá de ese decir interpretante, si el analista es digno de semejante transferencia, de ese deyecto, todo eso, nacerá nuestro hermano transfigurado en ese que impropiamente llamamos nuestro paciente. ¿Por qué? Porque ya no es más nuestro paciente, porque en ese momento, en ese instante, no es paciente, por supuesto, es analizante. ¿Por qué es hermano transfigurado? Dice Lacan, porque en ese instante somos hijos del discurso. En ese instante somos hijos del discurso, en tanto somos, y por lo tanto y somos hermanos transfigurados. Está en la página 231 de O Peor, Seminario O Peor. Esas dos últimas páginas del seminario son muy interesantes para lo que estamos trabajando hoy. El duende no tiene nombre, se escabulle. A lo sumo, más que representado, porque no tiene representación, es una presentación en acto, un significante sin sentido, breve, olé, breve, apofántico y jaculatorio. ¿Qué cazzo quiere decir apofántico y jaculatorio? Lacan en Leturdit dice que la interpretación es apofántica. Y yo me fui a buscar qué quiere decir semejante cosa. Apofántico tiene varias traducciones, y varias significaciones, varias maneras de decirse. A mí la que más me interesa por lo que estamos trabajando es que una afirmación apofántica es la que dice brevemente acerca o desde la verdad del objeto del que se trata. No pretende decirlo todo porque es imposible, sino decir desde ese lugar. Eso es apofántico. Jaculatorio también es lo mismo, es una frase breve, casi una sola palabra. Basta, basta, no te aguanto más. Tengo miedo, me quiero ir. Dame un abrazo. Eso es apofántico, eso es jaculatorio, eso surge de la transferencia,
si dejamos que surja. El duende. Surge este significante porque viene surfeando una ola que atraviesa, ¿qué cosa? Atraviesa la escala, atraviesa la tonalidad en la que el analizante repite siempre lo mismo. Y surge, como trabajamos la vez pasada, de esa caja de resonancia de la que habló Santi y de la que después Lara Lisenberg, al final de la presentación, hizo varias preguntas y comentarios muy interesantes. Según contaba Laura, está ya puesta, no sé cómo es, en internet, en la página del Centro 2, esa clase, esa charla de Santi está muy buena. Pero esa caja de resonar tiene que estar a la altura de la transferencia, de su textura, no solo de su texto. Este es el cuerpo del analista, vacante de las propias resonancias para que resuenen las sonancias que la transferencia nos da en saber. Sea como sea, lo que es seguro es que el duende es impropio, no es de nadie, es impropio en su encuentro con lo imposible. Por eso la clínica es aquello que de real se da a saber al analista. Ese saber imposible de lo real del objeto es lo que sale por boca, por su boca, en un decir que de quién es. ¿De quién es? ¿Se preguntaron alguna vez de quién es la boca del analista? ¿Quién es la boca del analista? ¿Y su voz? ¿Es suya acaso en ese momento en el que un decir lo sorprende tanto como al analizante? ¿Cuántas veces se va a supervisar algo, un caso, porque uno dijo algo que no sabía que iba a decir y está asustado por lo que dijo y piensa que dijo una barbaridad? Hoy mismo me pasó. Supervisé un caso de alguien que había dicho literalmente basta, basta. Se quedó súper asustada la analista porque fue contundente. Fue hace un tiempo que pasó. Y bueno, descubrimos que eso era exactamente lo que había que decir. Lo descubrimos porque después, como diría Freud, las asociaciones que se abrieron o los actos que el sujeto pudo realizar estaban en espera de que alguien dijera basta. ¿Quién dice basta? Ese analizante es atravesado por ese decir, igual que el analista lo es. Ese analizante que ejecutaba su canto pentagramático. Se me hizo un neologismo, amigos. Pentagramático. Pentagramático es una condensación entre pentagrama. El pentagrama es allí donde están escritas las líneas de nuestra musicalidad, pero la que ya está fijada. Esa que más que cantarla nos dirige el canto. Cada uno tenemos nuestro pentagrama y cada uno cantamos siempre la misma canción. Y lo programático, pentagramático, es porque cada uno en esas fijaciones tiene su propio programa de goce. Eso se llama el fantasma, eso se llama el super yo, eso se llama el yo ideal, eso se llama el ideal del yo. Las fórmulas que tenemos para existir en este mundo cruel. Esas fórmulas que nos salvaron, pero que al mismo tiempo nos aprisionan. Esa es la escala de siempre en siempre que cantamos siempre lo mismo. Lacan dice, hasta que te encontrás con un analista que como decía Santi la vez pasada, te escucha de través, te escucha en esa tensión flotante, parece que te da bola pero no, o parece que no te da bola pero sí, y entonces puede escuchar esa otra sonancia y dejarla resonar con esa boca que de quién es, con esa voz, que no es suya, y olé.
Lean a Lorca, lean el texto ese que comentamos la vez pasada, Teoría y Juego del Duende, o Juego y Teoría del Duende. Es hermoso, es una conferencia que dio García Lorca. Es muy lindo. Y dice cosas que resuenan mucho con esto y por eso lo pusimos como título. Y verán que el duende viene del foso. Sucio, es sucio el duende. Es rugoso, es riesgoso, es pícaro, tiene humor. Viene del foso de las generaciones, viene de la infancia, viene de los dolores no dichos, viene del desamparo sin traducción en palabras, viene del miedo, viene del deseo cuando aún no está atravesado por los diques anímicos ni por la moral que lo deja para siempre ligado al pecado. Wo es war soll ich werden? ¿Cómo manejo el alemán? No sé si notaron mi dicción. Ese ello que era y yo que debe advenir, va a advenir por la boca del analista que no es del analista, por la voz del analista que no es del analista, sino del niño que habita en el analista por efecto de la transferencia. No es la contratransferencia, es la transferencia. El duende viene por la transferencia, encarnado en el analista, si es digno, como dice Lacan. Allí donde no piensa, allí donde deja, como dice Simone Weil, qué maravilla Simone Weil, donde dice que ese decir uno debería dejar que se diga atravesando el espesor del tiempo y del espacio y de la voz. Y viene si quien escucha en esa atención flotante se abstiene de resistir, se abstiene de resistir y dice, ¿qué es la voz ahora, aquí, para mí? La voz es ese objeto con el que nos llenamos la boca los analistas. Escribía esto y me reía porque leí lo que escribí, porque la voz es eso, exactamente. Es con lo que el sujeto se llena la boca cuando no puede decir. Eso es la voz. La voz es cuando uno está en una clase y quiere decir algo, quiere decir algo, quiere decir algo, está ahí entre el público y no se anima y no se anima y empieza a transformarse eso que diría en palpitaciones y que se vienen los calores y uno se pone panicoso y levanta la mano, pero después la baja rápido y después termina la clase y se siente como el orto y dice la clase fue malísima. Eso es la voz. Ahora, si se animó a preguntar o a comentar, la clase fue muy buena. Qué buena la clase, no estuvo muy buena. Y si no se animó a preguntar, seguro se lo comenta al partener de turno. Cuando salen caminando por el pasillo, hace todo el comentario. La voz es eso. Es lo que queda en el cuerpo pulsional cuando no se puede decir o leer. Por eso Simone Weil tiene razón. Ese decir tiene que atravesar el espesor del tiempo y del espacio y de la voz. La voz es eso. Cuando tomados por la transferencia, por su resonancia, diríamos eso. Eso es casi la traducción de ello. Bo es bar, donde ello era, es. Cuando tomados por la transferencia, por su resonancia, diríamos eso. Y lo callamos, resistimos en una falsa abstinencia. Esto me parece súper importante. Es una falsa abstinencia que confunde el lugar del muerto. Eso de hacerse el muerto, como los perros, me hago el muerto. Eso no es el lugar del muerto. ¿Vieron los muertos de los perros cuando se hacen los muertos y se tiran? Bueno, hacerse el muerto no es de lo que se trata. Eso es confundir el muerto, el lugar del muerto, con la muerte como pulsión, con la muerte como corte significante. Seminario 7 de Lacan. Allí el corte que está implicado, esto para mí es central en lo que quiero contarles, el corte que está implicado en el decir interpretante es más bien como un harakiri,
Es como un seppuku. El seppuku es el harakiri, el que hacen los samuráis sobre sí mismos. Es fácil cortar al otro. Eso es lo que hace Procusto en los mitos griegos, que agarra a los caminantes incautos, los pone en el diván literalmente, y los corta según la medida del diván que tiene. Es fácil cortar al otro. Lo difícil es cortar el lugar que uno ocupa, allí donde diríamos algo, y justo con ese paciente, ese analizante, no nos atrevemos. Ese decir corta el lugar que todavía queremos mantener. No decimos basta, nos callamos. No decimos basta como con un golpe de tambor a los anti con sus tambores africanos. ¿Cómo voy a decirle eso? ¿Cómo voy a decir basta? ¿Cómo voy a decir, como con un paciente que yo atendí hace muchos años, que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, era cara a cara en ese momento de lo que estábamos trabajando y yo me empezaba a quedar dormido? Es una viñeta clínica breve, pero la verdad es que es simpática porque fue muy, muy interesante. Yo me empezaba a quedar dormido. Yo no es que no me duermo nunca, pero me estaba quedando dormido demasiado. Y él seguía hablando y yo no lo podía creer que me estaba quedando dormido. Me levanté, me hice un tecito acá a la vuelta que tengo en la cocina y me seguía quedando dormido. No había manera de que no me quedara dormido. Pensé, ayer me acosté muy tarde, estuve de farra. No. Lo que está diciendo es algo que me afecta en lo personal, subjetivo. No, tampoco. Me estoy quedando dormido, amigo. Entonces, la verdad que me acordé de estas cosas que uno viene trabajando, practicando, enseñando. Es difícil. Y dije, debe ser la transferencia, que es que me estoy quedando dormido. Y yo no me puedo quedar dormido, porque quedarme dormido es lo que no debe hacer un analista en este lugar sacro. Debemos mantener la estampa. Y en un momento dije, bueno, me voy a quedar dormido, voy a dejar que esto suceda. Es una locura lo que les cuento, pero es que fue así. Y entonces cerré los ojos. Y él, a que no saben lo que hizo, siguió hablando. Dios mío. Entonces salí de esa especie de ensoñación a punto ya de dormirme en serio y golpeé la mesa. Le dije, basta, no te das cuenta que me estoy quedando dormido, seguís hablando, basta, no doy más, no me puedo quedar dormido, soy tu analista, pero me estoy quedando dormido. Empecé a hablar, dije cosas. Uno se tiene que dejar decir ahí, es lo que dice Lacan. Como no sabemos nada, dice Lacan, hay que dejar que sea el objeto el que dirija la cura. Pero eso es difícil. Bueno, eso abrió a un recuerdo que por supuesto estaba reprimido, pero operando en la escena, en donde él, cuando era chico, tenía que quedarse despierto mientras el padre hablaba y hablaba y hablaba mientras manejaba el auto, porque la madre le había dicho que si él se dormía y no lo escuchaba al padre, podrían chocar y morir todos. Ahí estaba yo en el auto, escuchando, con pánico de quedarme dormido, sin animarme a decirle que paremos en el costadito porque me estaba por quedar dormido. Y ahí se jugaba la muerte de todo el equipo dentro del auto, pero también del lugar del analista, en ese lugar al que fue convocado, callarse la boca y seguir escuchando. Ese es el, la viñeta clínica que se me recordó estos días y me hizo recordar por qué Lacan dice que el analista tiene horror al acto, horror a su acto, y por qué dice que además la transferencia es algo que no se puede soportar sin dolor de estómago. Cuando el analista puede producir este decir, es ahí. Es ahí, yo les digo, es ahí. Yo no puedo darme cuenta en otro lugar que no sea ahí donde el analizante recibe su mensaje en forma invertida. Es ahí, joder. Si no es una pura teoría. El analizante no recibe su mensaje en forma invertida cuando hacemos una construcción que créanme, yo las hago y muchas. Son buenísimas. Pero eso no cura a nadie. Eso no hace que nadie cambie su posición subjetiva. Esto es que el analizante le vuelva su mensaje en forma invertida, ese mensaje nunca dicho, nunca articulado, porque era incompatible con el yo del niño decir esas cosas. En fin, no es casual que Lacan diga en la proposición, de octubre de no sé qué año, dice, se trata en la transferencia de que el analista sepa
como si fuera suyo, lo que yo no sabía del ser del saber. Joda, ¿no? Que el analista sepa como si fuera suyo, lo que yo no sabía del ser del saber. Pero cuando el analista lo dice, el analizante lo sabe, ¿eh? Lo recuerda sin saberlo, porque es un recuerdo del inmemorial, pero sabe. Allí se conjugan el duende y la musicalidad, que atraviesan sin saber, sin medir exactamente las consecuencias. No es casual que el analista, como decía antes, tenga horror de su acto. Y que tenga que atravesar, otra cosa que dice Lacan, saben que es muy clínico hablar del duende. Lacan dice que el analista tiene que soportar atravesar la vivencia de riesgo absoluto. Poder dejarse decir, hay un riesgo absoluto, porque lo que está en juego es el lugar fálico, fálico imaginario que uno viene a ocupar para el analizante. Allí voy a repetir alguna cosa, pero es para llegar a otro lugar. Allí se atraviesan los acordes bien constituidos del pentagrama fantasmático y superyoico en el que el sujeto habita, y por el que canta siempre lo mismo. Allí donde el sujeto es más bien cantado y contado por sus mitos y sus leyendas, siempre igual, como en una ópera absurda, bufa. Esto también me interesa mucho decirles. Y el analista es introducido hipnóticamente en esas resonancias, en esa clave, a la que no debería faltar. Se acomoda al principio del placer reinante. Así los análisis suelen estancarse. Cuando el analista se acomoda a esas resonancias, no me digan que no se les estancan los análisis, a todos nos pasa, se estancan. ¿Saben en qué se estancan? Es como en el fogón de Villa Gesell. Se estancan en una que sepamos todos. Entonces uno ya sabe todo lo que va a pasar en la sesión. No hay duende, no hay musicalidad como la estamos pensando. Siempre igual. Ahí también a veces vale la pena supervisar, porque quiere decir que hay algo que no estamos dejando que pase. El analista suele afinarse, esto también me interesa, ya que hablamos de la musicalidad, afinarse. ¿Vieron cuando uno afina un instrumento? Suele afinarse según los acordes del analizante. O también porque en lugar de realizar su acto, se pone a explicar eruditamente las causas y los motivos. Dice Nietzsche en Las Intempestivas 2, el que intenta comprender, calcular, captar, en el momento en que en prolongada conmoción debería atenerse a lo incomprensible como expresión de lo sublime, ese puede ser calificado como razonable. Los que vinieron la vez pasada se acordarán que estuvimos trabajando, charlando sobre la diferencia entre lo razonable y lo razonable. Ese que intenta comprender, calcular, captar, ¿verdad? Ese puede ser calificado como razonable, dice Nietzsche, pero no ve ciertas cosas que hasta un niño ve, no oye ciertas cosas que hasta un niño oye, y estas cosas son precisamente las más importantes. Yo estoy de acuerdo. El niño viejo que todos somos ya no ve ni oye sino de memoria. Se han cerrado las puertas del foso del duende y solo vivimos, el neurótico vive de memoria. Pero el duende habita más allá del principio del placer. Se parece, como dije antes, a la muerte en lo que tiene de común con la castración, con el corte, con lo que equivoca, pero no solo como un jueguito de palabras, es corto. Ver que la equivocación es solo el juego de palabras. También el analista equivoca el lugar predestinado que le toca. Equivoca el goce fálico de ocupar un lugar amable en la demanda del analizante. Por eso, la musicalidad del duende está más allá
de las historias y de la comprensión. Lo cual me hizo acordar, y lo fui a buscar, y era así, la posición de Nietzsche respecto de la ópera. No sé si alguien leyó, pero en el origen de la tragedia de Nietzsche, Nietzsche se las agarra con la ópera, no le gusta nada. Y dice, en el origen de la tragedia, dice que la ópera, con su argumentación, con su actuación, pierde, aún aunque sea interesante, linda o fea, pierde, allí se pierde, dice, el espíritu de la música, con tanta representatividad, pierde el espíritu de la música. Y dice esto, fuera ese fantasma, nos resuena, fuera ese fantasma. Y agrega, se pregunta, ¿de qué sabias, con B corta, ¿no? La savia de los árboles, ¿no? ¿De qué sabias se alimenta ese ser parasitario que es la ópera? Eso está en el capítulo 19, por si quieren buscarlo, capítulo 19, la origen de la tragedia, se van a encontrar con la posición de Nietzsche respecto de la ópera, que es peliaguda. Es aquí, en este decir no operístico, no historiador, que se juega la responsabilidad de un decir que se nos impone pero que tememos. Que se diga, pues hombre, que se diga. Pero que se diga que lo que por vía de la transferencia se nos canta. Esa es una musicalidad. Otra. Decir lo que se nos canta. Pero hay que entender que este decir lo que se le cante no tiene nada que ver con decir cualquiera. Esto no es para libertarios. Tampoco es para algo personal, no es un asunto personal, donde uno dice lo que quiere, no es así. Decir lo que se le cante es muy difícil. No es para temerarios. Yo digo lo que sé. No, 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 no. Se trata del hecho de que la regla fundamental, diga lo que se le ocurra, diga lo que se le cante, es también para el analista cuando está bajo transferencia de objeto. Dígalo. No se trata de decir cualquier cosa, sino lo que se nos canta efecto de la transferencia, en su relación al deseo del analista, que no es otra cosa que en relación a la abstinencia. Esa abstinencia que lo deja en el lugar de la caja de resonancia, de las sonancias del analizante y no de las suyas. Esto es la dirección de la cura, es el texto de la dirección de la cura. Lacan dice, yo como en respecto de la técnica, de la táctica, cuando diferencia táctica de estrategia de política, yo respecto de la táctica me autorizo. Le subo las sesiones, le bajo las sesiones, le cobro más, hago lo que se me canta. Pero él es buen clínico y rápidamente dice, sí, sí, pero yo no hago lo que se me canta a mí, hago lo que se me canta respecto de la transferencia, que es la estrategia. La estrategia subsume la táctica y la subsume porque la estrategia de la transferencia, ahí donde yo pago con mi persona, la dejo afuera, va a resonar algo que no sé lo que es. Y para poder animarme a que eso resuene, tengo que estar subsumido, táctica y estrategia, en la política del psicoanálisis, que es la política del des-ser, del decir y del desear. Decir lo que se le cante por la transferencia, sostenido por la abstinencia. Pero para hacer las veces del objeto, mierda, mirada y voz, con Z, hay que tener condiciones. Y para ponerlos en el lugar de semblante y dejar que eso dirija la cura también. Lacan en el seminario, o peor, página 170, para los que les guste ir a buscarlo, dice así, ese semblante brinda su alta voz a algo distinto de sí. ¿Qué hace el analista al dar voz a algo en esa posición de semblante? Miren qué cosa tan pertinente para nuestras preguntas de hoy, para las mías por lo menos, ¿no? ¿Debe adquirir un tono inspirado?
Nada semejante, contesta. Ni el aire ni la canción del semblante convienen al analista. No tiene que hacer de nada en especial. Hay que resolverse a hablar de la verdad como posición fundamental, aunque de esa verdad no sepamos todo, ya que la defino como que ella no puede sino semi-decirse. Eso es apofántico. Decir de la verdad del objeto del que se trata, del que estamos hechos, mierda, mirada, voz. ¿Cuántas veces el analista se siente caer como la mierda? Por un analizante que hasta ese momento nos trataba fenómeno. ¿Por qué mutó? ¿Por qué quedamos como un resto? ¿Por qué no viene más? ¿En qué lugar quedamos? ¿Qué lugar es ese en la fantasmática del sujeto? ¿Quién lo abandonó así? ¿Qué no viene más? ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a buscar a la casa? ¿Por qué no? ¿Dónde termina el consultorio? ¿Dónde termina un análisis? ¿En los límites de la puerta? No, les aseguro que no. Ya saben que fuera del recinto casi siempre es donde suceden las cosas, en los pasillos, como en las instituciones. Como recordábamos con Santi, dice Lacan, no soy poeta, soy poema que se escribe. Lacan dice, ¿no? Digo que ahí es atrevido Lacan al decir eso, no soy poeta, soy poema, es atrevido en su destitución de autoría. Allí nos muestra que el analista nada lindo tiene para decir, muy importante esto. No hace obras de arte, no hacemos obras de arte, por favor. El analizante no es su obra, la interpretación no es suya. A lo sumo, el analista se constituye efímeramente, contingentemente, efímeramente, en ese producto, poema, dice, que por la vía de la transferencia de significantes, pero también de objetos, se va conformando, en los bordes mismos de las significaciones. Nada lindo que decir tenemos. Esto implica que el analista sepa que tampoco tiene nada que andar iluminando con su saber o con su inteligencia. Tampoco ha de pretender dar calorcito. Siga, siga, qué bueno, qué bueno. No, lo hacemos, yo lo hago, pero no es ese el lugar donde se juega el acto. También, por supuesto que hacemos construcciones, pero no es allí donde se juega el acto. Nuestro decir si es cierto que estamos hechos de las urdimbres del objeto y olé, surgirá de la podredumbre, dice Lacan, cuando nos recuerda que la interpretación es como, ¿saben cómo que es la interpretación para Lacan? Es como la luz mala. Lo dice así, es como la luz mala. Esa que se ve en el campo, ¿vieron? Cuando no sé si alguna vez vieron, yo alguna vez me tuve la rara suerte de ver. Es como una lucecita, pero que no ilumina, que surge de la podredumbre de los huesitos, de los huesos de las vacas allá en el campo, en donde la humedad, cuando se pudren a la noche, en esa especie de rocío, levanta una especie de, como un humito azulino, no ilumina nada, no da calorcito. Ese es el duende, ese es nuestro deseo. Creer que tenemos que decir las grandes cosas es lo que después nos podría llegar a hacer decir que el analista se resiste porque no acepta que nosotros lo curamos. ¿Ustedes curan? ¿O la cura cura? Por eso el duende, que está entre piel y hueso, surge no del Olimpo, no surge del Olimpo, sino de la herida, del dolor y del miedo, surge del Aqueronte, del que Freud anuncia que va a ir a pedir ayuda al Aqueronte, ya que el Dios del cielo, los dioses del cielo no van a venir en su ayuda. Entonces dice, como no viene mi ayuda, el buen Dios del cielo, voy a tener que pedir ayuda a los dioses del Aqueronte, del Averno. Y así funda el psicoanálisis. Flectere sinequo superos Aqueronta moveo, así dice. Ese es mi latín también, tengo un latín muy bueno, como verán. Me manejo muy, soy polilingüe. Pero esa frase es con la que funda el psicoanálisis, ¿no? Si el Dios del cielo no va a venir a ayudarme, voy a pedir a las del infierno que vengan. Saben, nada de tono inspirado.
Las musas inspiradoras, las musas, y ahí vamos con Lorca un poquito más, ya falta menos. Las musas inspiradoras, las musas, no son de la partida. Ellas hacen a su capricho. Vienen de una fuera que el mismo Serrat denuncia cuando dice: las musas han faltado de mí. No esperen, analistas, no esperemos sentirnos inspirados para hablar. El duende os arrebatará cuando no lo esperen. Esa es la sorpresa del analista. Ni las musas histeriformes, ni el ángel tampoco es de la partida. Lean a Lorca, él lo explica mejor que yo. El ángel no es el duende. El ángel es demasiado aséptico. Y si no, vean Las Alas del Deseo, la película de Wim Wenders. Las Alas del Deseo, una hermosa película. Ahí está lleno de ángeles, todos, sobre todo muy alemanes, muy deutsches, todos blancos, bastante arios. Son buenos, pero son mirones, son obsesivos, miran las pasiones de los hombres. A veces los analistas quedamos o esperando las musas inspiradoras para hablar, o un poco mirones de las pasiones de los humanos que vienen a contarnos sus sufrimientos. Ni ángeles ni musas. El duende, dice Lorca en la frase que rescató Santi en el flyer con el cual publicitamos estas charlas. El duende es un poder y no un obrar. Es un luchar y no un pensar. El duende no está en la garganta. El duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo, de sangre, es decir, de creación en acto. Ya van a ser las 7, voy a tomar unos minutitos más. Quiero dar una vuelta en más. Porque no solo se trata de que se diga y qué se diga, sino también de cómo se diga. Quiero hablar 2 minutos de eso. Que se diga desde ya, como, no como un saber, sino con la textura con la que la carga de objeto nos es transferida. Escuchen, si les gusta el flamenco, a Camarón de la Isla. Escuchen al guitarrista Moraito, a Paco, y compárenlos con una soprano o con un guitarrista clásico. Ahí van a ver la diferencia entre las musas, el ángel y el duende. Nietzsche dice, para mi sorpresa, les aseguro que es para mi sorpresa, en las mismas intempestivas que les decía antes, que no se trata, esto es espectacular, por eso quería llegar hasta acá, dice así: no se trata de ser un resonador pasivo, en quien solo se escuchan los armónicos superiores del sonido fundamental de la historia. Lo que hay de áspero y potente en el original no puede adivinarse en el sutil sonido y agudo sonido de estas cuerdas armónicas con las que a veces queremos dar explicación de lo que está pasando. El tono original suscitaba acciones, dificultades, terrores. Este nos arrulla. Es como si la sinfonía heroica de Beethoven, esto dice, es espectacular, es como si la sinfonía heroica de Beethoven se hubiese adaptado para dos flautas y para el disfrute de fumadores de opio que flotan en el sueño. Que sea una neurosis artificial no la vuelve menos salvaje. La carga de objeto nos dice no solo lo que decir, sino cómo. ¡Basta! Olé. Ya ven, la musicalidad de la cura nada tiene que ver ni con las sonancias de las dos flautas, ni del New Age. Tampoco con lo ronroneante de un mantra o de un sutra. Om Mani Padme Hum. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, ni un mantra ni un sutra.
y menos con la marcha militar, que no danza ni a palos. Por eso nos gustó hablar del duende y de la musicalidad en la cura. Ese que está más ligado al equívoco que a la prestancia, al semidecir que a los dioses infatuados. No es casual que Lacan diga del acto analítico que lindamos con la magia, ni que se trata más bien de un conjuro. Esto dice Lacan. Él habla del conjuro analítico, créanlo, lo dice. Dice, del conjuro analítico que acontece, esto digo yo, en ese litoral en el que la letra coquetea con la percepción y con lo que en ese encuentro pueda crearse. Allí donde el duende habita, musical hasta el tuétano, cuando las puertas de la percepción vuelven a abrirse al niño nuevo que todos somos. Entonces es que la interpretación se vuelve sencilla, sin arreglos ni coqueterías. Pero la sencillez, decía mi gran amigo, y que no hubo sido nuestro maestro con Santi, Alejandro Ariel, y aquí lo nombro, la sencillez es un punto de llegada, nunca un punto de partida. Tante grazie. Hasta aquí vamos. Yo leo. Así que, siendo las 7, si se les ocurre alguna pregunta, algún comentario, lo charlamos. Se pueden desmutear, ¿no? El que quiera, la que quiera, se desmutea, interviene, no hace falta más que eso. Bueno, yo quiero decir algo porque la verdad que estuvo hermosa la presentación, Ale, te la agradezco. Aire fresco para pensar cuestiones del psicoanálisis. La verdad que qué bien, cuánta falta hace aire fresco para pensar estas cuestiones tan densas del psicoanálisis, ¿no? Antes de arrancar, justo con Ale charlábamos de eso, de cuánto nos hace falta a él y a mí la música, pero también espacios como este para salir un poco de lo denso de nuestra práctica. Y me parece que tengo muchas cosas, pero no sé, si alguien quiere intervenir, que intervenga, porque no quiero ocupar el espacio, pero me quedé con muchas cosas resonando. Y eso, me parece que de un modo te aproximaste a esa zona desierta que decías, esa frontera, ese litoral de la práctica clínica nuestra de todos los días, de cada paciente, ¿no? Y nos llevaste a ese lugar. Estoy tentado de decirlo de un modo bello, pero no quiero contradecirte porque... Pero bueno, creo que sí, o por lo menos diría que con gran estilo. Es Lacan el que dice, no tenemos nada bello para decir, bueno, vos lo decías vos también, ¿no? Y Lacan también lo dice, no tenemos nada bello para decir como analista, pero creo que vos encontraste un modo bello de acercarnos a acariciar lo áspero, para Acariciarlo áspero, muy bueno. lo áspero de nuestra práctica de todos los días de cada paciente. Cada paciente, con cada paciente nos disponemos, si podemos, como decía Ale, si nos dejamos, si no tenemos tanto horror, nos disponemos ahí a esa zona desierta, que bueno, que lo traías esto, es lo real del objeto, ¿no? Yo la otra vez hablaba del núcleo de goce y vos lo traías Sí. desde otro lugar, con aire fresco, es lo real del objeto, de ese objeto A, mirada a vos, y me recordaste un pasaje de Lacan que yo mencioné la vez pasada, pero se me articuló con otro tramo cuando hablaba la vez pasada de la mutación, Sí. desde el seminario 16, y Lacan dice su interpretación de por qué Freud rompe con la hipnosis, que es cómo comienza el psicoanálisis con la hipnosis, dice, es porque es el analista el hipnotizado. Freud tiene que romper con la hipnosis porque hasta que está en la lectura de Lacan, es el analista el hipnotizado por la voz, por la mirada, deviene esa voz y esa mirada, y si la sabemos alojar y si la sabemos resonar, ¿no? Bueno,
algo se podrá hacer con eso, ¿no? Sí. Santi, Sí, ¿sabés qué? Tal cual, yo cuando trabajé alguna de las líneas del laburo que leí, me acordaba mucho de esto que traes vos. La verdad que lo tenía muy presente, la idea de la hipnosis. Cuando Lacan dice, no, no es que no hay más hipnosis, solo que ahora es una hipnosis al revés, ¿no? claro. Ahora el hipnotizado es el analista. Él dice, es el hipnotizado, es el que queda embiscado por la transferencia. Es necesario que sea así. Tiene que dejar que eso pase, porque si no, funciona más bien como un receptor de mentira, Mm. porque un receptor de saberes, pero hay que dejarse hipnotizar, hay que dejarse llevar a ese mundo. Tengo una frase que acuñé hace bastante y me sigue sirviendo, se las transmito, que es que el recién llegado, el verdaderamente recién llegado, la transferencia, no es el paciente, es el analista. El recién llegado es el analista. Cuando uno abre la puerta del consultorio por vez primera a alguien, el recién llegado no es ese analizante, es uno que no tiene idea a dónde se está metiendo. Por eso sirven las entrevistas preliminares también, pero el recién llegado es uno a un mundo transferencial, a un mundo de una locura. Uno debiera pensar por qué se mete en esos líos. Lacan dice eso, Santi dice que el analista debiera contestar a la Pues, pregunta de qué lo pues, lleva ahí, ¿no? claro. Pero el problema es que cuando llegamos a hacernos esa pregunta ya es tarde, ya Ya estamos con el tarde, agua sí, al cuello. Ya es pasaron, verdad. ya pasaron 20 años de práctica y ya dedicarnos a otra cosa, ya no sé si. Pero bueno, uno lo sigue eligiendo. Justamente porque se hace esas preguntas es que uno puede volver a elegirlo, ¿no? Sí. Eh, es que uno puede volver a elegir algo ahí, desde otro lugar. Eh, ¿Sabe? Una cosa, Santi, te quiero comentar, que me parece muy, muy interesante lo de lo bello que dijiste, por eso lo charlamos, está bueno, porque hay una diferencia, por lo menos para mí, me sirve mucho cuando digo no, que no tenemos nada lindo para decir, porque tiene que ver con la estética de lo lindo, ¿no? O de lo creativo. No tenemos nada ni lindo, ni calorcito, ni creativo que decir. Pero lo bello, ¿sabés qué? Lo podemos poner en otra dimensión, que es la de Rilke, pues esa también lo tengo presente cuando sí, diferencio sí, una sí, cosa y otra. sí, sí. Miren lo que encontré, la verdad que menos mal que existe Google, uno va rápido, pone Santi dice lo bello, yo pongo lo bello en Rilke y ya lo tengo acá, es espectacular. Y dice así, esto es la primera elegía de Rilke, dice, ¿quién me escucha? Me acabo de dar cuenta, ¿cómo no me di cuenta antes de buscarlo? Vas a ver, es perfecto para la de hoy. Dice, ¿quién me escucharía entre las órdenes de los ángeles, justo hablamos de los ángeles, ¿no? Si grito, hoy hablamos del grito, ¿no? El ángel no, el ángel no grita. ¿Quién me escucharía entre las órdenes angélicas si grito? Y aun cuando en su propio corazón de súbito me tomara alguno, me aniquilaría su ser más pujante. Es lo que dice de lo bello. Dice, pues de lo terrible, lo bello no es más que ese grado que aún soportamos. Es mala la traducción esta, pero lo bello ahí tiene que ver con eso que está en el borde. Para mí lo bello, ¿saben con qué tiene que ver? Con, con el momento en que el sujeto se encuentra con su destino, ese que tiene marcado, y se le juega una diferencia. Es una rara pulseada, por eso lo de Camus es muy, muy genial. Es ahí donde el sujeto se da cuenta que su destino, el que tiene prescrito, ese saber que lo lleva, lo llevaría de vuelta para un lugar, pero se da cuenta, está advertido, no quiere, pero sabe que igual va. Y esa lucha, eso es lo bello. Ahí está lo bello para mí. Ese sujeto en esa lucha de abrazo partido entre la esperanza sería de que haya el todo, ¿no? La muerte y lo absurdo. Por eso el analista tiene que poder soportar haber perdido alguna esperanza del todo, alguna relación a la castración, que es la muerte, y ese toque tan diferencial que es, y una relación a lo absurdo del lugar que nos toca, a lo absurdo de estar en ese lugar de objeto. Saber que ese lugar de objeto es no todo también, sino estamos en el horno. Sí, lo de Rilke es maravilloso, aparte evoca ese diálogo con Freud justamente en torno a la muerte, a la actitud ante la muerte y bueno, en ese diálogo Freud intenta esto, sacarlo de la melancolía, ¿no? Sí, Pero bueno, lo que todavía podemos soportar y que vos traes en relación a la transferencia, lo que el soporte, la función de soporte justamente de este lugar, del objeto A, y que sí, Lacan dice soporte y evacuación, ¿no? Como sí, vean que podemos articular eso que hay que soportar, también podemos articular lo que hay que evacuar. Quizás esto que traías del basta,
de esa jaculación, creo que también apunta a eso, ¿no? Me parecía escucharlo en ese punto de lo que también es preciso evacuar, pero no se puede evacuar sin antes no se articuló esta cuestión de lo que hay que hacer de soporte, ¿no? Sí. Yo Sí, me evocaba, hay una paciente de hoy que se dio una situación muy graciosa en ella que es tan trágica, ¿no? Tan trágica, viene con una enfermedad realmente trágica, pero que la viene peleando, ¿no? Y entonces, bueno, el análisis nos va llevando hacia un lugar que, bueno, donde tiene que salir un poco de la canzoneta de siempre, o del ritornelo de siempre, como dice Deleuze, pero ella no quiere porque implica cuestionar un poco al padre, que según ella era 10 de 10. Entonces está enojada con el decurso que está tomando el análisis y dice que lo habló con varias amigas, todas muy analizadas, qué sé yo. Entonces nos reíamos, decíamos, mirá, si la verdad, si vos necesitas un psicólogo para entender a dónde te está llevando tu psicólogo, le digo, estamos al horno, le decía. Pero entonces ella armaba como un cónclave con las amigas, todas muy analizadas, para tratar de entender o de tratar de aceptar a dónde estaba yendo el análisis en este momento. Bueno, no sé si se convenció, pero bueno, hubo algo ahí de tratar de ir hacia otra zona, ¿no? Hacia otro tono, hacia otra resonancia que ella, bueno, realmente algo es difícil, hay que ver si podemos, hay que ver si puedo yo, bla, 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 ¿no? Pero en esa frontera, ¿no? bueno, Santi, creo que es en Problemas Cruciales, no me acuerdo, pero creo que es en el seminario Problemas Cruciales, que Lacan describe un caso y se pregunta cómo puede ser que esa analista estuvo en esa posición, que hoy yo la llamaría de objeto por lo que estuve exponiendo, durante 10 años, 10 años, sin articular ese decir, porque la estructura de la transferencia, que yo llamo de objeto, tiene la estructura del acting, de un acting, porque el acting lo que hace es presentar el objeto, es como una apelación al lugar de objeto que le tocó al sujeto. Eh, pero en análisis, en transferencia, ese acting es poner al analista en el lugar de objeto. Entonces, el acting no se satisface solo con llegar ahí, se espera que se diga, porque si no se dice, el acting es cada vez peor, es cada vez peor, cada vez más grande. Eso nos pasa con los analizantes cuando uno ve que entran en acting y el acting es mayor y cada vez peores cosas. Quizá lo único que se está esperando es un acto, lo único que frena un acting es el acto. Y el acto está del lado del analista. Ese decir interpretante, la verdad es la mayoría de las veces pasa. Por eso cuando un analista trae un caso donde dijo esa barbaridad que era un acto, la mejor pregunta que uno puede hacerle, ¿y cómo está el analizante? Ah, no, él está fenómeno, estuvo genial después, toda la semana estuvo bárbaro. Y vos, no, yo estuve, claro, claro, porque el analista cuando produce ese decir, queda desnudo, queda fuera del lugar fálico y queda verdaderamente, queda como resto de una operación. Por eso lo que no tiene que hacer es reintroyectar ese acto como si fuera suyo, como si fuera, es como esa especie de nostalgia le agarró. Entonces se canta un tango, bueno, lo que te dije la vez pasada, ¿te acordás? Nada, hay que dejarlo seguir, hay que dejarlo que el analizante produzca su nueva cifra, su nuevo recifrado y siga su vida, hay que dejarlo vivir. Déjame vivir, déjame vivir un poco, podría decirnos un analizante si nos estamos persiguiendo con que es por nosotros. Ale, Cecilia Semino levantó la mano, así que Cecilia, si querés desmutearte para hacer con la consulta o lo que necesites decir. Buenas tardes, Hola. ¿qué tal? Bueno, no tuve la posibilidad de escuchar a Santiago la vez anterior. Me pareció hermoso la exposición. Te felicito, la verdad, humildemente te felicito. Hasta podría decir esto que vos dijiste de Lacan: no soy poeta, soy poema, ¿no? Como que aparece ahí eso. Vos nombraste en varias oportunidades al principio, que a mí me pasó recién de todo, me sonó la alarma. Tengo muy mala señal, pero no me gusta mirar los seminarios sin imagen. El tema del super yo, no sé cómo venía enganchado. Te quería pedir, si es posible, si no está muy descolgado, a raíz de cómo lo traías al tema del super yo con el duende, ¿sí? Sí, ok. Sí, sí. Porque por ahí el super yo es como captura mucho el deseo, ¿no? Entonces, Claro.
y como que el duende aparece como esta cosa loca, ¿no? Bueno, como la cosa misma, ¿no? En acto. Yo un poco en algunos momentos que vos escuchaba, por ahí se me representaba un poco así. Bueno, si puede ser, te agradezco. Sí, pero es tal cual lo que estás diciendo vos. Usted lo ha dicho, amiga, que se diga. Porque, y sí, porque es así, porque es tal cual eso. El super yo está hecho de las fijezas, ese super yo que manda a gozar, pero manda a gozar en sus propios términos. Y eso, y uno podría, como yo decía antes, ¿no? El super yo nos organiza. Uno no puede vivir sin super yo. Uno no puede vivir sin autoobservación. Te pisa el bondi, digamos así. No puede vivir sin conciencia moral. Digamos, lo interesante es poder, no sin super yo, producir el arte. Por eso los niños no hacen arte. Para hacer arte tenés que tener super yo, tenés que tener fantasma y después ver qué haces con eso. Los niños hacen lo que pueden. Por eso Lacan es muy interesante lo que dice Lacan cuando dice, lo interesante es saber cómo dejamos de ser psicóticos, esquizofrénicos, delirantes, como son los niños. ¿Cómo no van a hacer arte si no tienen los diques anímicos? Así cualquiera te hace arte, te hace instalaciones, como una de mis hijas que apareció con toda la tele pintada de caca. La verdad es que eso es verdaderamente arte, pero tenía 4 años, eso no es arte. Eso es hacer lo que se puede. Después, los adultos, los que hemos sido atravesados por la castración, por el Edipo, por el super yo y por el fantasma, hay que ver si dejamos que pase el duende atravesando esas fijezas de nuestra existencia. Por eso está buena tu pregunta. Es de lo que hablamos hoy, justamente. El super yo está, está incluido en el super yo los ideales, el yo ideal, o sea, las fórmulas que hemos encontrado para mostrarnos como amables ante la demanda del otro. Amables en términos del amor, de dar lo que se tiene a alguien que no es toda esa cosa, es en términos de la demanda del otro, que uno se posiciona según ese yo ideal y según el ideal del yo, ¿no? Con esas fórmulas matriciales que son axiomas como el fantasma que nos organizan. El duende es esa posibilidad de atravesar eso no es fácil, por eso los análisis son necesarios, no hay autoanálisis para esto. Hay que poder transferir eso al analista. Por eso la frase donde ello era, yo debe advenir, yo le agrego un par de pasos, no es tan fácil. Donde ello era, ello debe advenir primero, y debe advenir en el analista, para que en el analista ese ello se transforme en un ye que enuncie sin saber. Ese es el primer paso de un cambio de la posición subjetiva. Eso es el recorrido en doble vuelta del ocho interior del PROSCAP. Qué horrible, ¿no? Bueno, Ay, que es no, horrible hablar te así, digo, pero no, bueno. no, pero te digo que vos al duende le hiciste bailar una sevillana hoy. No sé si, Sí, bueno, sí, sí. o un Bueno, flamenco, un solo de flamenco. sí, ha Bueno, muchas bailado. gracias, Alejandro, No, muchas de nada, gracias. Cecilia, muchas gracias a vos. Yo digo, lo genial del duende va de la expresión y lo que trae Lorca, porque dice esto, no es la musa, ¿no? Que vos traías de la ópera también, no es el genio, no es el ángel. Justamente los andaluces han producido esta cuestión del duende como es de barro, es de sangre, vos decías es de mugre, y ahí está lo mejor, ¿no? Porque eso creo que como nos toca a nosotros analistas, que sabemos que con lo peor, el goce más podrido, ahí también en lo más sintomático puede estar la letra del sujeto con lo que pueda ser lo más singular. Ahí está lo más singular también, ¿Y es trabajado de en una nota. muerte? Perdón, ¿es de ¿Cómo? muerte? También el Y sí, duende, es claro. vida y muerte, es vida y Mm, muerte, mm. es vida y muerte, ¿no? Así lo pienso, ¿no? Bueno, si La viste, frontera. si viste Carmen de Saura, verás que ¿cómo es la Carmen tiene un cuchillo. Es de muerte también, pero no es cualquier muerte, no es la muerte del cementerio, no es esa muerte. Mm. No es la muerte del cementerio, para nada, para nada. Es la segunda muerte. Es la muerte que tiene que ver con la inscripción del verbo, con el verbo en la carne trémula. Es la mortificación de la carne trémula, que seríamos un animalito, ni siquiera un animalito de Dios, seríamos un animalito. En cambio, esa mortificación es la del deseo, eso es. Porque si no, uno cree que es la muerte del cementerio. Esa le pasa a todo ser viviente.
Claro. Esa no es de la que se trata. Esa no es, por eso yo decía que es como el seppuku, como el corte Claro, sacrificial donde el claro. samurái se corta a sí mismo. Es sobre sí mismo. Por eso de verdad, no es la interpretación, uno no interpreta al paciente, porque si uno interpreta al paciente, créeme que esto termina en una transferencia negativa, llámalo como quiera, porque si uno interpreta al paciente, se pone en un lugar de saber que el paciente lo va a tomar porque nos quiere a todos nos gusta que el otro sepa de nosotros. Pero la verdadera interpretación dice del objeto en el cual nos constituimos efecto de la referencia, dice de uno, ahí, que no es uno, pero lo dice. Hay que haber laburado mucho, Santi hablaba la vez pasada de esto, hay que haber laburado mucho sobre los propios fantasmas, los lugares que ha ocupado. De- Hay que haber laburado mucho para poder producir ese decir interpretante que es como la arquería japonesa en donde el disparo no lo hace yo, sino el duende. Vamos a ponerle ese nombre para festejarle a Lorca un poquito en su memoria. ¿Qué decís, Lau? ¿Estamos? Cuando quieran ustedes, chicos. Creo que estamos. Vale, Alguien tiene la voz en la boca y quiere preguntar. Gabriela Icuza, sí. pregunta. Diga, Bueno, diga, que se diga. primero gracias por la clase. Y bueno, las palabras, sentí como que había un acto ahí en las palabras. A veces funcionan como acto, ¿no? Porque aportaste tantas referencias distintas que, bueno, abre un poco la idea. Y me quedé pensando en esto porque fue algo que me pasó en algún momento en relación a la práctica, que dije, qué ganas de esto, como, qué incómodo el lugar. Sí. Y bueno, me encontré diciendo, si no fuera por el deseo del analista, ¿no? En términos de apuesta, digamos, no hay nada lindo ahí, ¿no? Eh, entonces pensaba en esto de cómo quizás en ese momento de transferencia de objeto, lo que toca, inclusive en el ejemplo que diste o en otros, eh, toca el cuerpo del analista, ¿no? Vos hablaste que te dormías, que te tuviste que levantar, que el tecito, que digo, generalmente, bueno, por lo menos por lo que a mí me ha tocado experimentar, como que algo se revela diferente cuando toca al cuerpo, Sí. ¿no? Claro, la vez pasada, justo en la exposición de Santi, la verdad que se habló de eso, en el sentido de que Sí. ese cuerpo es una caja de resonancia, ¿no? Por eso yo decía, la abstinencia permitiría, si uno ha hecho el laburo mínimamente que puede hacer, es asintótico, nadie llega exactamente a la santidad, no hay santos, amigos y amigas, no hay santos. El que dice que es un santurrón, desconfíen, no sea así. Uno hace como puede. La idea sería que lo que resuena ahí justamente sea esa caja rústica, vacía de uno mismo. Por eso uno diría, no sé si es el cuerpo del analista, no sé, yo creo que no. Creo que es el cuerpo transferido, el cuerpo pulsional transferido a ese lugar, como decía Santi hace un ratito, de soporte del objeto. Acá dice, ¿no?, que uno hace soporte, pero también después dice que hace las veces del objeto. No, no es tan sencillo, pero por supuesto que está uno en juego, pero uno presta, por supuesto, la caja, las cuerdas vocales, pero creo que ahí justamente no, si no sería más contratransferencial. Yo creo, apuesto al menos a que en ese momento un poco milagroso, digamos, se pueda producir un decir que no sea desde el cuerpo del analista, sino desde ese cuerpo transferido al lugar del analista. No sé. Bueno, quizá quise decir esto, porque es difícil, es un cuerpo que no es tu cuerpo, digamos, ¿no? Como que Sí, algo se arma ahí en relación a alguna impresión sí. Gaby, una de cosa que se me escena. ocurre, se me ocurre una cosa, Gaby, con lo que vos estás diciendo que es muy interesante. Eh, y es cuando decías, es un lugar que no es lindo.
Y la verdad, la pregunta para todos nosotros es, ¿qué lleva, desde Lacan, no la pregunta, dice, ¿qué es lo que lleva a un analista, miren cómo la formula, ¿qué es lo que lleva a un analista a proponerse para ocupar ese lugar de objeto del que acaba de ser liberado para otro? ¿Qué lo lleva? Y como es vivo, dice, además de la pasta, o sea, de la guita. ¿Qué te puede llevar ahí, no? ¿Qué te puede llevar ahí a ese lugar, a proponerte para el lugar de objeto, en donde se quede merdado, basura, escoria? Dice San Pablo, estáis llamados a ser, le dice a los apóstoles, sois llamados a ser la escoria del mundo. Lacan dice, es el lugar de basura decidida. Y Lacan también se pregunta, a mí me gusta esa pregunta, ¿qué nos lleva? Bueno, yo podría agregar algo. Quizás nos lleva el duende. El duende. Miren que el duende suena con el buen decir, el buen decir, el bien decir. En el seminario que doy ahí en Estilos formulamos un invento que está simpático, que es que el analista es el que bien dice el maldecir. Basta, estoy harto, no te aguanto más, mamá, no sabes de hablar. Es decir, es ese que puede bien decir, pero no desde el escalpelo del bisturí, ya no es así. Es bien decir el maldecir, sin que el analizante se sienta ofendido, sin que el analizante se vaya a decir que sos un loco, ni que sos un aventurero, un temerario, las cosas que decís. No, cuando uno está afinado ahí, no hay anécdota, no hay anécdota, no se cuenta, ni uno lo cuenta, no hay, ¿saben qué? No hay balance, uno se lo olvida, el analizante a veces no, porque queda como una marca muchas veces, pero no es un acto heroico, para nada, para nada. A mí estas cuestiones me llevaron a, sobre todo, plantearme lo que vos nombraste en un momento, el tema de la política, del psicoanálisis, ¿no? O sea, siempre, digamos, me termina resonando que qué genialidad lo que planteó Freud, como en relación a su posición, en relación a la verdad, ¿no? ¿Qué lo llevó digamos, a hacer que siguen siendo tan actuales tantos planteos y no solo los planteos, sino cómo fue planteando en el contexto en el que él estaba. Entonces, siempre me termina llevando a eso, ¿no? Como al original ahí del planteo freudiano. Sí, Bueno, por lo menos yo ando por ese lado. sí, sí. Sí, lo que Este, pasa es que eso está hecho de la cosa freudiana, la causa freudiana, la cosa freudiana, ¿no? Es ese lugar de soportar el objeto como perdido, la causa como perdida, y entonces uno puede seguir buscando, como el hurón, esa figura del deseo que tiene Lacan, ¿no? Y seguir buscando, seguir diciendo, y dejar que en el decir se produzcan cosas tan locas como que hoy hablamos durante 1 hora y media sobre el duende, el psicoanálisis y la musicalidad en la cura. Yo les agradezco muchísimo la ocasión, y a Santi sobre todo te reagradezco. Ah, realmente estuvo hermoso Yo a todo el vos, Ale, proyecto. yo a vos, Ale. Mando un abrazo a todos entonces. Ale, Vamos, Claudia levantó la mano. No sé si Claudia, ¿dónde está Claudia? ahora va a habilitar el micrófono. Ahí. Ale, hola, hola a todos. Hola, hola, Me Claudia. ubico. Hola. En relación a lo que estabas hablando de la caja de resonancia y de estar afinado, pensaba que tal vez el encuentro en el dispositivo sea un encuentro de vocalización, que eso ayude a que la escala pueda ampliarse en octavas y eso puede dar lugar a poder producir melodías más sensibles o distintas y distintos ritmos, y que el discurso, a veces que puede ser tan lineal en algún momento, pueda empezar a tener curvas y como más, Más eh, cadencia. más cadencia, ¿no? Eso, como un encuentro para vocalizar entre dos, o bueno, en el caso del dispositivo analítico entre dos, pero también a veces puede ser lindo a nivel grupal también. A ver, la experiencia de un análisis, ¿saben lo que hace en ese sentido? Es verdad, amplía el espectro, porque el fantasma es un equilibrio que uno encuentra escaso
posible, por suerte, no se puede vivir sin él. Y el análisis lo que hace es atravesar por el duende, vamos a sostener eso hoy, atraviesa esa estasis, lo estático de esas escalas que son siempre iguales. Es, si se quiere, una vocalización, pero en el sentido de que permite finalmente que el analizante tenga otros registros a los que ir, que no prevalezca como única respuesta al desamparo y al deseo, la neurosis. La neurosis es una defensa frente a eso, frente al deseo. Dice Lacan, la neurosis es un pobre conjuro que da lástima. Hijo de puta. El pobre conjuro que da lástima, hay que decir eso, ¿no? Es un pobre. Y después habla del conjuro analítico como algo que produce esa otra diferencia. Una diferencia, no sé si es una vocalización o una tonalización, pero digamos que rompe lo binario de la existencia. Miren, la existencia del neurótico es binaria. Por eso hace años preguntábamos con Alejandro Ariel si el analista era no binario. Porque nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y lo laburamos todo un año, somos locos, cada cosa, uno labura cada cosa. Y la neta es no binario, ¿por qué? Porque el super yo es binario. Está el que pega y el pegado. A lo sumo, el que se hace pegar. Y el super yo es el fantasma. Y el super yo define el bien y el mal, básicamente. Y los goces que se organizan alrededor de eso. Esta es la posibilidad de una tercera posición histórica, sin ponernos políticos, por supuesto. En fin. Bueno, ¿Qué pasa, Pedazo? escúchame, Laura, esto está en YouTube, entonces va a estar subido en YouTube. Sí, va a estar subido en el canal de YouTube de Centro 2, que se busca así, Centro 2. Tiene el logo de Centro 2, para los que lo conocen, y si no, bueno, no es muy difícil de encontrar. El primer encuentro tengo entendido que ya está subido, así que en el transcurso de estos días se subirá este segundo encuentro. Bueno, Bueno, gracias. ya sale, gracias a todas y todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Laura. Gracias, 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 Laura. Alejandro. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.